¿Tu fe se apaga y no sabes cómo recuperarla? El ayuno Buchinger puede ser mucho más que una práctica de salud. Es una llave espiritual olvidada para quienes buscan cómo acercarse a Dios de manera profunda y real. Cuando hablamos de ayuno Buchinger, no hablamos solo de dejar de comer, hablamos de abrir un espacio sagrado donde tu alma respira, tu corazón escucha y tu espíritu se conecta con el Creador. ¿Alguna vez sentiste que tu fe cristiana se apaga poco a poco, como una vela que lucha contra el viento? Muchos lo callan, pero es más común de lo que imaginas. En medio de una vida llena de ruido, trabajo, redes sociales y problemas personales, cada vez más cristianos confiesan que su relación con Dios se enfría, que ya no saben cómo orar más profundo ni cómo escuchar la voz de Dios. Y sí, duele reconocerlo. Hay quienes incluso llegan a pensar que su fe cristiana auténtica está en crisis. Ahora bien, aquí viene lo sorprendente. Lo que parece un problema sin salida tiene un camino olvidado, pero tremendamente poderoso. No se trata de leer más rápido la Biblia, ni de repetir oraciones como fórmulas mágicas. Se trata de volver a prácticas antiguas que la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual ha defendido por siglos, pero que hoy se ven con escepticismo. ¿Sabías que el ayuno Buchinger, además de beneficios físicos, puede convertirse en un puente directo hacia la intimidad con Dios? Suena raro, incluso controversial, pero créeme, es uno de los secretos mejor guardados de los cristianos perseguidos en el mundo. Imagínate por un momento poder restaurar tu fe en Cristo, vencer la duda espiritual y tener un encuentro personal con Jesús tan real que ninguna crisis logre apagarlo. No hablo de teoría, hablo de experiencias vividas. En este video no solo descubrirás qué es el ayuno espiritual cristiano, sino cómo puede ser la llave práctica para fortalecer la fe en Dios, recuperar el fuego perdido y experimentar lo que significa buscar a Dios en la oración de una manera completamente diferente. La crisis silenciosa de la fe cristiana. Muchos creyentes atraviesan lo que podríamos llamar una fe cristiana en crisis, aunque rara vez lo admiten. Es ese momento en el que la oración se siente seca, los estudios bíblicos para adultos ya no conmueven, y asistir a la iglesia evangélica cristiana espiritual se vuelve una costumbre más que una pasión. No es que hayan dejado de creer, sino que ya no saben cómo tener una relación con Dios que los encienda por dentro. Un ejemplo claro. Alguien ora antes de dormir, pero en el fondo lo hace con prisa, casi como un trámite. ¿Resultado? Se pregunta constantemente cómo recuperar la fe o cómo vencer la duda espiritual. Aquí surge el dilema. Si Dios está tan cerca, ¿por qué parece tan lejano? Esa sensación de vacío se intensifica cuando uno ve noticias de cristianos perseguidos en el mundo que mantienen una fe cristiana auténtica, mientras uno mismo lucha con una fe que se siente frágil. Este contraste abre una herida, pero también una oportunidad, porque ese cansancio espiritual, lejos de ser el final, puede ser el inicio de un encuentro personal con Jesús mucho más profundo. Y justamente aquí es donde el ayuno cristiano y la práctica del ayuno Buchinger entran en juego como herramientas para restaurar la fe en Cristo y abrir la puerta hacia un tipo de intimidad con Dios que muchos ni siquiera imaginan posible. El ayuno Buchinger como camino espiritual. El ayuno Buchinger suele verse únicamente como una práctica de salud, depuración del cuerpo, más energía, claridad mental. Pero lo que muchos desconocen es que, en manos de un cristiano, se convierte en un poderoso ayuno espiritual cristiano. No es solo dejar de comer, es hacer espacio para que Dios ocupe lo que antes llenaba la comida, el ruido o la rutina. Es decirle al alma, quiero escuchar la voz de Dios por encima de todo lo demás. Un ejemplo práctico. Alguien decide ayunar Buchinger durante 3 días, acompañando el proceso con estudios bíblicos para adultos y momentos de silencio. No solo experimenta los beneficios físicos del ayuno cristiano, sino que, de pronto, su mente se calma y su corazón se abre a cómo acercarse a Dios de una manera distinta. La oración ya no suena repetitiva, sino viva.
como si cada palabra tuviera peso eterno. Este tipo de ayuno y oración ayuda a descubrir cómo orar más profundo, cómo vencer la duda espiritual y cómo restaurar la fe en Cristo en tiempos de crisis. Quien lo practica empieza a notar una intimidad con Dios que va más allá de lo racional. Y lo más impactante, esa transformación no depende de cuánto tiempo lleves en la fe, sino de la disposición de tu corazón. Claro, la pregunta que surge es, ¿cómo vivir esta experiencia sin caer en extremos o confusiones? Eso nos lleva directamente al siguiente punto. Ayuno y oración, la dupla que abre los cielos. El ayuno Buchinger, cuando se une con la oración, se convierte en dinamita espiritual. No es exageración. La Biblia muestra una y otra vez cómo el pueblo de Dios buscaba a Dios en la oración acompañada del ayuno. Y lo imposible sucedía. Es como si al renunciar a lo físico, el espíritu se activara para tener un encuentro personal con Jesús más claro. Muchos descubren que el secreto no está en cuánto tiempo se ora, sino en cómo orar más profundo, con un corazón completamente rendido. Por ejemplo, alguien que atraviesa una fe cristiana en crisis puede dedicar sus mañanas de ayuno cristiano a leer un salmo lentamente, dejar que cada palabra penetre y después orar en silencio, esperando. Esa pausa intencional abre espacio para escuchar la voz de Dios, algo que en medio de la rutina ruidosa resulta casi imposible. Y ahí sucede lo inesperado. La mente deja de correr y el alma comienza a descansar en la presencia divina. El poder de esta práctica está en que no solo fortalece la fe en Dios, sino que restaura la fe en Cristo de una forma tangible. Quien lo prueba nota que ya no necesita forzar su fe, porque la intimidad con Dios fluye de manera natural. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿qué pasa cuando la duda espiritual aparece en medio del proceso? Y esa justamente es la siguiente pieza clave que debemos explorar. Vencer la duda espiritual en medio del ayuno. Es normal que durante el ayuno Buchinger aparezcan preguntas incómodas. ¿Esto realmente sirve? ¿De verdad Dios me escucha? ¿No será que me estoy engañando a mí mismo? Esa lucha interna es parte del proceso de purificación. La fe cristiana auténtica no se mide por la ausencia de dudas, sino por la capacidad de enfrentarlas y transformarlas en un motor que nos empuja a buscar a Dios en la oración con más pasión. Un ejemplo concreto. Alguien empieza su ayuno espiritual cristiano con entusiasmo, pero al segundo día siente hambre, cansancio y la tentación de abandonar. En lugar de rendirse, toma un cuaderno y escribe una oración sincera. Señor, aquí está mi debilidad, háblame en medio de ella. Esa simple acción convierte la duda espiritual en un encuentro personal con Jesús, porque le abre la puerta a cómo escuchar la voz de Dios en lo frágil y no solo en lo perfecto. Cuando se aprende a caminar con Cristo de esta manera, la duda deja de ser enemiga y se vuelve una maestra. Cada cuestionamiento es una invitación a profundizar, a restaurar la fe en Cristo y a vivir un ayuno cristiano con beneficios mucho más grandes de los que imaginamos. Ahora bien, surge un punto fascinante. ¿Cómo convertir esas experiencias en un estilo de vida que mantenga viva la intimidad con Dios día tras día? Esa es la clave del siguiente tema. Hacer del ayuno un estilo de vida, no un evento aislado. Muchos cristianos ven el ayuno Buchinger como algo que se hace una vez al año o solo en momentos de crisis. Pero la realidad es que el ayuno espiritual cristiano puede convertirse en una disciplina regular, una herramienta práctica para mantener la fe cristiana auténtica encendida. Igual que algunos reservan tiempo para hacer ejercicio o leer, también se puede reservar un día a la semana para ayunar y orar como una cita fija con Dios. Por ejemplo, una persona que siente que su fe cristiana en crisis se apaga puede decidir ayunar cada viernes. Durante ese tiempo, en lugar de desayunar, dedica 30 minutos a estudios bíblicos para adultos, escribiendo en un diario lo que entiende. A la hora del almuerzo, se retira a un parque para buscar a Dios en la oración. De pronto, lo que parecía una rutina pesada se transforma en un encuentro personal con Jesús que marca su semana entera. El impacto de este hábito
no solo fortalece la fe en Dios, sino que abre la puerta a cómo tener una relación con Dios más cercana y duradera. Porque al vivir la intimidad con Dios de manera constante, se aprende a escuchar la voz de Dios en lo cotidiano, en una conversación, en una decisión laboral, en un momento de duda espiritual. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué sucede en la vida práctica de un creyente que logra mantener este estilo de vida de ayuno y oración? Esa es la maravilla que veremos en el siguiente tema. Los frutos visibles de una vida de ayuno y oración. Cuando alguien integra el ayuno Buchinger en su vida espiritual, los resultados se notan. Y no solo en su cuerpo. El cambio más poderoso ocurre en el corazón. De pronto esa persona que decía, mi fe cristiana está en crisis, empieza a experimentar paz, claridad y una fe cristiana auténtica que lo sostiene incluso en medio de tormentas. La gente alrededor lo percibe, habla con más amor, escucha con más paciencia y refleja a Cristo en sus decisiones diarias. Un ejemplo inspirador. Un hermano en la iglesia evangélica cristiana espiritual decide comprometerse a un ayuno espiritual cristiano mensual. Con el tiempo, nota cómo se fortalece la fe en Dios y cómo orar más profundo se vuelve natural. Antes sentía que sus oraciones eran palabras al aire, pero ahora vive una intimidad con Dios tan real que incluso comparte con otros cómo recuperar la fe y cómo vencer la duda espiritual. Esa transformación impacta también a su familia y comunidad. Lo más sorprendente es que este camino lleva a un encuentro personal con Jesús tan profundo que cambia la manera de ver la vida. Ya no se trata solo de sobrevivir al día a día, sino de caminar en una relación con Dios constante, confiando plenamente en su guía. Y aquí queda abierta una invitación. ¿Qué pasaría si más cristianos decidieran restaurar su fe en Cristo y practicar el ayuno cristiano con sus beneficios espirituales y físicos? La respuesta puede ser el inicio de un despertar que transforme vidas enteras. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sentiste que algo se movió dentro de ti. El ayuno Buchinger no es solo una disciplina física, es una llave espiritual que abre la puerta a cómo acercarse a Dios de una manera más íntima y profunda. Lo que parecía una fe cristiana en crisis puede convertirse en una fe cristiana auténtica, llena de vida, capaz de restaurar la fe en Cristo y darte un encuentro personal con Jesús que transforme tu día a día. La gran pregunta es, ¿te animarás a dar ese paso? ¿Estás dispuesto a reservar tiempo, a experimentar el ayuno y oración como un estilo de vida y no como un remedio de emergencia? ¿Imaginas lo que podría pasar en tu vida si aprendes cómo orar más profundo, cómo escuchar la voz de Dios y cómo vencer la duda espiritual cada vez que aparezca? Tu historia de fe puede reescribirse a partir de hoy, así que te invito a intentarlo, a buscar a Dios en la oración con un corazón dispuesto y a probar en carne propia los beneficios del ayuno cristiano. Y si este video te inspiró, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con alguien que necesite restaurar su fe, porque juntos podemos aprender, crecer y mantener viva la intimidad con Dios.